Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Estamos en la primera semana después del cambio de gobierno. Asumieron Javier Milei y Maximiliano Puyaro y los dos decidieron salir a jugar fuerte. Los dos parecen tener claro que este es un momento de mayor poder, de mayor capital político y de alguna manera decidieron no ir dilapidándolo y gastándolo en cuotas como hizo Alberto Fernández en ese momento de la pandemia, que fue el auge de su relación con la opinión pública, sino tratar de invertirlo, digamos, ¿no? de poder gastarlo, usarlo para poder reconstruirlo y tomar más de cara al futuro. Milei dio un primer discurso muy disruptivo, en las formas, por cómo montó la escena, dio un discurso de espaldas al Congreso, donde está lo que él llama la casta, y le habló directamente a la gente, a la ciudadanía, al pueblo. Es una forma de plantearse como el verdadero depositario de la voluntad popular, de alguna manera una mojada de oreja a los distintos bloques legislativos, que son los que tienen los votos que él necesita en el Congreso para poder llevar adelante las reformas que quiere imponer. Pero por otro lado, no solamente fue un discurso disruptivo en la forma, sino también en el tono, el contenido. Fue un mensaje muy crudo, muy lúgubre, casi de sangre, sudor y lágrimas, como si fuera un discurso de una economía de guerra, y dejó muy poco lugar para la esperanza. Se dio una situación curiosa, inédita, sobre todo en el momento del mensaje en la Plaza de Mayo ante sus seguidores, que festejaban que al menos en el corto plazo va a haber mayor inflación, menos empleo, la pobreza va a aumentar. Estaba el grito de motosierra, motosierra. En el fondo, en la apuesta de Milei subyace una idea, una ilusión, incluso una fantasía, que es la posibilidad de hacer un ajuste muy fuerte, un ajuste casi draconiano con apoyo popular. El razonamiento es que la inflación alta y sobre todo el descrédito de la clase política, en particular del kirchnerismo, abren una ventana de oportunidad que habrá que ver por cuánto tiempo se mantiene abierta para poder hacer una política de shock que de hecho ya comenzó. Milei anunció, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, una serie de medidas que incluyen una devaluación muy fuerte, recortes en los subsidios, en la obra pública, en las transferencias a las provincias, pero también algunas medidas de compensación a los sectores más vulnerables, con la duplicación de la AUH y el aumento de la tarjeta alimentar. La pregunta es cómo atraviesa Milei este periodo, el periodo más duro del ajuste, teniendo en cuenta que es un gobierno que tiene muy pocos fierros institucionales, en minoría tanto en diputados como en senadores, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes y que depende sobre todo del apoyo de la opinión pública a la cual que va a recibir el ajuste que empezó a implementar, ¿no? Otro interrogante muy vinculado con este es cuánta va a ser la tolerancia social al ajuste, a la que se le prometió primero que la motosierra iba a pasar por la casta, después el domingo Milei anunció que iba a pasar por el Estado y ahora parece que va a pasar directamente sobre la clase media, que incluso es su principal núcleo de apoyos. Una primera respuesta de cuánta va a ser la tolerancia a este interrogante, de cuánto va a ser la tolerancia social al ajuste, es que va a depender de cuánto se extienda en el tiempo, cuál va a ser la reacción de los sectores afectados directamente por el ajuste, si va a ser en la calle, si va a ser en el ámbito privado, si va a ser de manera organizada, más espontánea, si va a ser de manera descoordinada o articulada, si hay amortiguadores económicos que por el momento no se anunciaron, y la capacidad de Milei para absorber o eventualmente redirigir los costos políticos de ese ajuste, tanto hacia los propios, hacia los ministros que se sabe son fusiles, sobre todo los de la primera etapa del gobierno, como hacia afuera en el caso de la casta y en particular del kirchnerismo. Al mismo tiempo,
Puyaro también salió con mucha iniciativa en su primera semana como gobernador, al igual que Milei, que se abocó a la principal demanda, la demanda más urgente que tiene que ver con la cuestión económica y en particular con la cuestión de la inflación. Puyaro tomó una serie de medidas muy fuertes en la principal demanda, que es la cuestión de la inseguridad. El gobierno trasladó a jefes narcos, sicarios a pabellones de alto perfil, anunció una serie de medidas como monitorear las 24 horas, que este tipo de detenidos que han cometido delitos muy graves van a tener que comunicarse con sus familiares y sus abogados a través de un blindex, que no se va a poder ingresar más comida a los penales, y que abrió una escalada de balaceras y de amenazas contra Puyaro y su familia. En esta pulseada entre Puyaro, el gobierno y los líderes de las bandas criminales, el gobernador se juega buena parte de su capital político y va a marcar, tanto para bien como para mal, por lo menos el tramo inicial de su gobernación. En estos primeros días, Puyaro tuvo un gran respaldo a estas medidas, a lo que implica este combate frontal contra las organizaciones criminales que sembraron las calles de mucha violencia, con hechos de sangre, pero todavía queda mucho camino por recorrer para pacificar Rosario, y los resultados, esto lo reconocen del propio gobierno, van a tardar tiempo en poder palparse. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo. Viene Pablo Corsalini, intendente de Pérez, referente de un peronismo que está intentando reconfigurarse, rearmarse después de las derrotas, donde los intendentes y presidentes comunales buscan tener un mayor protagonismo. Vamos a estar también con Camila Perochena, historiadora, docente de la Universidad Torcuato de Tela, también rosarina, instalada hace unos años en Buenos Aires, y también con Celina Calore, economista, coordinadora en Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Quédense que ya arrancamos con Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Pablo Corsalini, intendente de Pérez, referente de este peronismo que está en busca de su reconfiguración para el próximo año y lo que viene en la provincia. Pablo, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos, proyectos que tenés pensados para este nuevo mandato en Pérez? Bueno, en principio poder continuar en este escenario, en este contexto que se viene, poder continuar y finalizar toda la agenda de obra pública y de intervención integral que venimos llevando en los distintos barrios de nuestra ciudad. Empezar a trabajar sobre las grandes obras que tienen que ver con la conexión de Pérez con el resto del área metropolitana, como es la mejora del ingreso de la Ruta 33 de Rosario hacia Pérez y de Pérez hacia Rosario, la conexión con la autopista Córdoba. La tercera variante que necesitamos, que es el centro de Pérez con Uriburu. Obras que fortalecen nuestro potencial productivo, que la logística, la conexión, la buena trazabilidad en el ida y vuelta de la conectividad mejoren la radicación de nuevas empresas. Potenciar nuestras áreas industriales. Tenemos 300 hectáreas más de áreas industriales en una articulación mixta entre público y privado, en donde vamos a potenciar con incentivos para que la pyme pueda radicarse en la ciudad. Esos son los desafíos más importantes que estamos llevando adelante, y poder ir sosteniendo el nivel de gestión que estamos trayendo en materia de salud, en materia educativa, capacitación, formación profesional. La matriz va mutando, se va transformando en función también de las necesidades que nos va planteando nuestra sociedad todo el tiempo. ¿Qué de estos proyectos, políticas que mencionabas recién, pueden estar en riesgo por la política de ajuste que empezó a desplegar el gobierno nacional? Bueno, entendemos que todos. La verdad que por las miradas que le está poniendo hoy el gobierno nacional a la definición que le puso a la obra pública que no está empezada, no se va a hacer, con lo cual son todos proyectos que deseamos poder articularlo en el marco del ente de coordinación metropolitana, y que sin lugar a dudas los vamos a tener que trabajar con el gobierno provincial, que sí entendemos tiene una mirada distinta, que la obra pública no solamente es una cajita feliz, como piensa nuestro presidente Milei, sino que también, aparte de ser una mejora para las comunidades, tiene que ver con generar empleo, tiene que ver con mover el comercio interno, con trabajar la economía regional. Y creo que ahí
hay una diferencia entre este rol que el Estado tiene que cumplir y que el Estado quiere dejarle de alguna manera al privado, ¿no? ¿Pueden estar en riesgo incluso el pago de sueldo en la provincia, en la ciudad, perdón? Sí. Estamos siendo muy cautos con el manejo de los recursos, Mariano. La verdad que entramos en un escenario complejo en términos nacionales, de anuncios, pero con una realidad local diferente, donde venimos avisorando algunas bajas en las recaudaciones, lo que ha sido la quita del ingreso bruto, también ya en la gestión saliente nacional. Esa medida que se ha tomado ha pegado directamente en la coparticipación, con lo cual empezábamos a prepararnos para un escenario financiero diferente, con lo cual entendemos que vamos a tener 6 meses, 7 meses de mucho cuidado, de ser muy estratégico a la hora de la ejecución de los recursos para poder garantizar salario y que los servicios mínimos, sobre todo los básicos y necesarios, como no solamente lo que está ligado al servicio de recolección, sino que también lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la asistencia social, puedan estar garantizados en el tiempo que viene. Mencionaba recién la distinción entre la provincia y el gobierno nacional. ¿Han tenido contacto con gente del Ministerio de Obras Públicas, con gente del Ministerio de Gobierno y de municipios, con Ciancio, para tener una continuidad en términos de fondos, de obras? Sabés que venimos en un agrupamiento entre lo que son los presidentes comunales y los intendentes del justicialismo, lograr una unidad para poder ir con un planteo de pedido e iniciar un vínculo y un puente estratégico con el gobernador Puyaro. En ese sentido, estamos próximos a tener un encuentro con él para empezar a trabajar en las necesidades que están atravesando los municipios y las comunas. Muchas que van a tener que ver claramente con los recursos, otras que tienen que ver con la continuidad de algunas obras que están fundadas en los bajos submeridionales para los compañeros del norte de la provincia de Santa Fe, otras que tienen que ver más con las realidades de las estructuras sanitarias y la salud en el centro norte. También las realidades son diferentes, con lo cual hemos elaborado una agenda de trabajo y priorizado algunas temáticas que necesitamos empezar a articular con las distintas áreas. Vamos a trabajar lo institucional. Esto ha sido un acuerdo que hemos hecho entre los intendentes y presidentes comunales y poder tener un puente que sea dinámico, insisto, institucional, y que sea sincero también a la hora de poder repartir los recursos y trabajar sobre las problemáticas. Antes de entrar a la discusión sobre los intendentes del peronismo, pensando en los intendentes de la zona de Gran Rosario, pensando en los intereses comunes, ¿hay comparaciones con Hapkin, con Santa Croce, con Ricci, los otros intendentes de las ciudades para plantear cuestiones en conjunto entre el gobierno de la provincia? Sí, estamos trabajando. Incluso con los que tenemos denominadores comunes, ¿no? Con Pablo nos ha invitado a su asunción, he participado de su acto de asunción, donde venimos planteando esta necesidad ahora más que nunca, de poder refundar y dinamizar el ECON como ese gran espacio institucional de todos los intendentes y presidentes comunales del área metropolitana para poder repensar los desafíos que vienen. El transporte es uno. Hoy Pérez está teniendo quita en frecuencias del transporte público y estamos haciendo los reclamos necesarios, pero Rosario tiene que ser parte de ese no solamente cumplimiento, sino que de ese replanteo que se tiene que dar. Lo mismo le está pasando a otras localidades como Baigorria, como Villa Gobernador Galvez, como Fune. Creemos que la mesa o el espacio institucional por excelencia tiene que ser el ente de coordinación metropolitana. Otro tanto con Alberto a la hora de poder plantear algunas cuestiones que están fundadas más en lo social. La verdad que la interacción entre los intendentes del área metropolitana es una dinámica de trabajo que la venimos cultivando y que las venimos puliendo independientemente de las banderas políticas, poniendo la problemática y la realidad a resolver sobre la mesa. ¿Cómo ves la situación del peronismo santafesino para lo que viene? Yo creo que una mirada madura de parte
de la dirigencia de los territorios. La verdad que llevamos, Mariano, 3 encuentros entre intendentes y presidentes comunales, no solo donde empezamos a moldear un esquema referencial e institucional de este espacio dentro del peronismo de la provincia de Santa Fe, que el denominador común es los territorios claramente y quienes tenemos responsabilidades de gestión en un primer paso. Y está esta necesidad de poder reconstruir de abajo hacia arriba. Hay una necesidad muy grande que también tiene que ver con que quienes venimos hace mucho tiempo en la política, venimos trabajando, preparándonos y formándonos, también queremos empezar a que se nos respete de una manera que nos lo merecemos y que dentro del partido se respeten también los espacios que nos merecemos. Creo que el peronismo de la provincia de Santa Fe ha quedado muy golpeado después de estas elecciones. Cuando uno hace un análisis de qué es lo que le queda a algunos legisladores nacionales, algunos legisladores provinciales y una masa de intendentes y presidentes comunales. Después podemos seguir disgregando. Hay concejales que también hay que empezar a sumar, pero creo que hay que pensar, lo hemos hablado en un momento, y es lo que estamos discutiendo, cuál va a ser el proyecto que vamos a empezar a plantear, y en función de eso, quienes coincidamos, tengamos al menos una coincidencia que pueda ser parte y sumarte a esto. Sacando los nombres propios, sí, ¿no? Digo, quizás esa es una etapa posterior, pero hay que recuperar la confianza entre los compañeros, hay que volver a fijar criterios, que no todo es lo mismo, y esto creo que también es algo muy, muy importante, y sobre todo tenemos que estar dispuestos a querer trabajar, a poner el cuerpo y a entender que los momentos duros que se vienen, no todos vamos a tener que atravesarlo tirando piedras. También hay que ser cauto y acompañar a los gobiernos en línea general en algún momento, ¿no? Decís queremos que se nos respete. ¿Se sintieron ninguneados en estas etapas de conducción del peronismo santafesino? Creo que hemos atravesado diferentes situaciones, ¿no? Cuando nos tocó ser oposición, hemos sido furgón de cola de las definiciones de algunos nombres propios y ayudamos a que gane un gobernador, por ejemplo, peronista, ¿no? Y después, bueno, hubo desconocimiento en muchas cuestiones. Cuando a la hora de poder discutir los espacios dentro del partido, cuando uno empieza a ver la nómina, quienes traccionamos votos de los territorios y acumulamos para algún proyecto, quizás nunca estamos dentro. Fue una representación más por agrupaciones que por territorio, ¿no? Y creo que hay que empezar a valorar dónde están los votos también. Hay una ecuación, una fórmula que también nosotros la aprendimos en todo este tiempo, después de todo lo que hemos vivido. Nosotros siempre traccionamos para los de arriba nunca o muy pocas veces traccionan para los de abajo. Y este sistema electoral que tenemos en la provincia de Santa Fe es un claro ejemplo de eso también, ¿no? A la hora de que las estructuras territoriales se ponen a trabajar en el cuerpo a cuerpo con la gente, eso es garantía de que hay un resultado con un poco más de éxito que si no existiera. Bueno, y esos son los espacios que queremos. Queremos discutir la política, queremos discutir el proyecto político del peronismo santafesino, y estamos dispuestos a darlo porque nos sentimos con la madurez necesaria de poder atravesar y ocupar esos espacios. Sin dar nombres propios, que fue lo que dijiste recién, pero ¿es el momento para que un intendente o un presidente comunal sea el presidente del peronismo Santa Fe? Esto es una apreciación personal. Yo creo que la experiencia que ha tenido el peronismo en la provincia de Santa Fe, de intendentes que están en cargo de función, ocupando el partido, no ha sido buena. Y en eso quiero ser claro, de hecho lo manifiesto, te lo comparto porque lo he puesto sobre la mesa también y estoy convencido que es así, que nosotros tenemos que ocupar otros roles desde otros lugares y que sí tenemos que confluir en quien tenga gana, tiempo y esté dispuesto a dar el recorrido en toda la provincia de Santa Fe para esta reconstrucción sincera, llevando adelante cuáles van a ser realmente los objetivos por los cuales hay que alinearse atrás de este proyecto. Por eso creo que
Yo te hablaba la última vez que compartí con vos el programa de la autocrítica. Todavía hoy no hay autocrítica del peronismo. Seguimos buscando responsables y no nos miramos hacia adentro de qué sí hicimos o qué dejamos de hacer o qué no hicimos nunca. Digo, bueno, ese proceso estamos dando desde los territorios, lo estamos dando con todos los intendentes y los presidentes comunales de justicialismo, y es lo que queremos empezar a compartir con otros actores, entendiendo que todos somos importantes, que esto no es contra nadie. Acá hay legisladores nacionales que son de fuste, que son muy importantes, digo, y también tienen que estar sentados, llegado el momento, en este proceso que se está dando. Pablo, te hago la última. Participaste de la COP, de la Cumbre de Naciones Unidas por el Cambio Climático. ¿Qué te trajiste esa experiencia para aplicar en Pérez? Bueno, en principio, Mariano, el orgullo de poder reunir las condiciones como ciudad en todo el proceso que venimos dando desde el 2015 en materia de ambiente. Poder contar con un inventario de gases, medir huella de carbono, tener un plan de acción climática de adaptación y mitigación, es lo que nos ayudó a poder calificar para estar compartiendo ese evento, que es un evento mundial donde los líderes del mundo se reúnen durante 12 días a poder discutir los desafíos para adelante. Y la verdad que la primer COP, donde le dan un espacio a los líderes territoriales, como ser intendentes, gobernadores, para que puedan también no solamente compartir experiencias que se están llevando adelante, sino también que puedan tener la posibilidad de tener instancias de negociación para lograr financiamiento internacional, poder postular 2 proyectos de la ciudad para financiamiento de organismos internacionales, nos empieza a poner en un lugar distinto, nos anima al esfuerzo que venimos haciendo, que no solamente es una gestión que está convencida que el ambiente hay que trabajarlo, hay que culturalizarlo y hay que internalizarlo en el vecino, sino que también hay que hacer en acciones concretas. Entonces, la verdad que es casi como un reconocimiento del trabajo que venimos haciendo. Y creo y esto también es la autocrítica del peronismo. Tiene que tomar esa agenda el peronismo, no es la agenda de la derecha, es la agenda del Papa Francisco. El Papa Francisco escribe Laudato Si, hablando de la casa común y del cuidado del ambiente. Digo, me parece que tenemos que empezar a modernizarnos, empezar a sacarnos los prejuicios y empezar a trabajar en función de lo que está sucediendo en el mundo, y que todos podemos empezar a transformarlo desde las realidades que nos toca gestionar a cada uno. Y eso es lo que me traigo de esa COP. Las metas fijadas a nivel subnacionales empiezan con los cambios y los procesos que damos desde los territorios y desde los gobiernos locales. Cuando esto se entienda y se masifique, seguramente vamos a poder lograr esas metas que se fijan los líderes mundiales. Pablo, gracias por venir. Te agradezco mucho, Mariano. Quédese, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Camila Perochena, historiadora, docente de la Universidad Torcuato Di Tella. También usted la ha visto seguramente en el programa de Carlos Pani con su columna sobre historia. Y bueno, vamos a hablar justamente de la asunción de Javier Milei, qué significado histórico tiene, qué puede pasar de acá en más. Camila, ¿cómo estás? Hola, Marian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, quiero empezar por la asunción de Milei, que es un presidente, bueno, atípico en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, es un presidente que llega con un respaldo popular interesante del balotaje, pero casi sin legisladores, sin gobernadores, sin intendentes. ¿Esta situación inicial de Milei se puede comparar con otro presidente de la historia argentina? Bueno, a ver, es una situación muy novedosa, uno podría decir, por la rapidez. Algunos comparan la cosa aluvional que tuvo la llegada de Milei sin una estructura clara con Perón en 1946, más que nada por la sorpresa, ¿no? Perón, pensemos que recién aparece en la escena pública con el golpe de 1943 y empieza muy rápidamente, en solo 2 años, hasta 1945, a escalar posiciones y encuentra un vacío de representación política en los trabajadores. Y se produce algo medio aluvional, es entre el 17 de octubre del 45 y en el 46, que es que, bueno, Perón logra un gran apoyo, llega a la presidencia, y es verdad que en ese momento
Perón no tenía una estructura propia, es decir, los sindicatos lo apoyaban con el Partido Laborista que habían armado para eso, las Fuerzas Armadas también lo apoyaban, pero digo, no tenía su propio partido. Ahora, sí había logrado obtener más bancas en el Congreso y digo, sí, la situación era otra. Yo diría que la debilidad estructural política y territorial de Milei es bastante nueva, por lo cual hay algo a estudiar o a tratar de entender que es, bueno, cómo va a lograr gobernabilidad, cómo lo va a lograr, digo, porque aparte no es solo que Milei llega con una estructura muy débil, sino que se propone una reforma muy ambiciosa, digo, no se propone solo el déficit fiscal, plan de estabilización o lo que están pensando ahora. Él pretende o busca una gran reforma del Estado, ¿no? Con desregulación. Bueno, para hacer eso necesitas, además de ideas políticas, ¿no? Necesitas estructura, necesitas gobernadores, necesitas apoyo político. Entonces, lo interesante de ver en los próximos meses es, bueno, cómo se organiza, si es que lo logra y lo hace, para conseguir ese apoyo político que necesita para reformas tan radicalmente estructurales como las que quiere hacer. Ahora, Camila, también hay una situación que se ha destacado en estos días, que es la paradoja de que Milei ubica casi el punto de bifurcación, el comienzo de la decadencia en 1916, con la llegada del radicalismo al poder. Ahora, el discurso de Asunción tuvo muchos puntos en común con el de Irigoyen, ¿no? Que le dejó un discurso escrito al Congreso. Era en ese momento la causa contra el régimen, ahora es, bueno, él contra la casta. Fue algo muy llamativo. Bueno, a ver, para Milei, Irigoyen representa en términos históricos la llegada de lo que él llama el colectivismo al poder. Podríamos decir que para él, con el triunfo de la UCR en 1916, en algunos momentos se ha referido a la llegada del socialismo al poder, y para él esos 100 años, esos 107 años, si querés, que recorren la historia argentina desde 1916, son como todo un bloque que se piensa de forma uniforme, como un bloque de socialismo, colectivismo, casta política, ¿no? Sin matices en el medio. Ahora bien, el estilo político con el que él eligió arrancar en su asunción es bastante irigoyenista. ¿En qué sentido? Bueno, Irigoyen es el caso que tenemos en la historia argentina de un presidente que decide no dar su discurso de asunción frente al Congreso. Y de un presidente que no le habla al Congreso directamente. Irigoyen lo que hizo fue mandarlo por escrito. Irigoyen no solía dar discursos públicos a las masas. Ahora, sí lo que había era esa idea de que el Congreso no tenía que ser el intermediario entre el presidente y el pueblo, porque el Congreso para Irigoyen de alguna manera tergiversaba. En el Congreso estaba lo que Milei llamaría la casta, y como bien vos decías, Marian, lo que Irigoyen llamaba el régimen, ¿no? Y él se veía a sí mismo como la causa en contra del régimen. Entonces, eso muchos han dicho, bueno, eso es un rasgo populista del irigoyenismo, y efectivamente Milei reproduce este rasgo, ¿no? Entonces acá podemos encontrar esa contradicción interesante entre un presidente que lo que dice es la decadencia argentina arranca con Irigoyen, pero que supongo no inconscientemente, pero sin saberlo, reproduce algunos de los matices de los discursos o de los estilos, del estilo político irigoyeniano. Para marcar también el juego de contrastes, es también interesante marcar que el PRO no tenía un uso de la historia, en general era muy reticente a anclarse, o eran referencias muy vagas, el desarrollismo de Frigerio y demás, pero no había referencia histórica. Acá, en el caso de Milei, sí hay una idea, una continuidad, que bueno, él inclusive lo planteó desde 1816, una cuestión interesante porque buena parte de su triunfo fue un triunfo en las provincias, de alguna forma es como una revuelta federal contra el AMBA, ¿no? Hay como una idea del plan interior. A ver, el PRO lo que buscaba o lo que hizo en relación con el uso del pasado fue una suerte de deshistorización. Es decir, en oposición o en reacción al kirchnerismo, que hizo un uso muy intenso del pasado, Macri lo que dijo es: no hay que mirar atrás, hay que mirar al futuro, la Argentina es puro futuro, mirar hacia el pasado es tener una mirada nostálgica. Entonces eso lo hizo en los discursos y lo decía permanentemente, pero también recordemos los billetes que se pasó de los próceres a los animales, los diferentes actos o conmemoraciones se veía esa suerte de indiferencia en relación con la historia, pero Milei no.
Milei tiene una aspiración refundacional en la cual él busca elaborar una narrativa de la historia argentina, con momentos con los cuales busca afiliarse y con momentos con los cuales busca hacer una ruptura, y donde él se presenta como un nuevo comienzo luego de lo que él llama 100 años de decadencia. ¿Hasta qué punto se presenta como un nuevo comienzo? Bueno, en el discurso de Asunción dijo que su elección era como la caída del muro de Berlín para la Argentina, digo, en esta idea de una idea un poco de guerra fría, ¿no? Entre colectivismo y liberalismo. Y en ese recorrido, narrativa histórica que arma, lo que hace Milei es decir, hay que volver al periodo en que la Argentina fue una potencia, la primer potencia mundial. Bueno, eso es exagerado, no era la primera potencia mundial a principios del siglo XX, pero bueno, a lo que podríamos decir el periodo del modelo agroexportador, 1880, 1910, y él, de hecho, ya lo empieza a situar desde antes con la figura de Alberdi, cuando dice, bueno, hay que reivindicar las ideas de Alberdi, que están en la Constitución de 1853, las ideas liberales. Entonces, de alguna manera, para él hay un momento dorado, una Argentina dorada, que es la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La Argentina liberal. Pero ahí hay una tensión, uno podría decir. ¿En qué sentido una tensión? Bueno, porque la Argentina liberal de la segunda mitad del siglo XIX no es una Argentina libertaria. Ahí es importante la diferencia entre ser liberal y ser libertario. El libertarianismo es una corriente filosófica muy posterior al liberalismo, es de la segunda mitad del siglo XX, y es bien antiestatista, ¿bien? El libertarianismo sospecha del Estado y en sus versiones más extremas busca eliminar completamente el Estado, sus versiones anarcocapitalistas. De hecho, Milei en sus discursos de los últimos años, que decía, yo soy anarcocapitalista en teoría, minarquista en la práctica. ¿Qué significa minarquista en la práctica? Acepto que el Estado tiene que existir, pero solamente encargarse de la seguridad y la justicia. Los liberales no lo veían así al Estado. Digo, estos liberales que Milei cita, Alberdi, Roca, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, bien, que son los liberales que él suele nombrar, no eran antiestatistas, es decir, al contrario, son los constructores del Estado, son los que consolidaron el Estado, los que armaron el sistema impositivo, los que armaron la burocracia, los que apostaron a la escuela pública dependiente del Estado como la vía para el progreso, los que le daban un rol al Estado central, por ejemplo, en el tendido de ferrocarriles, en la construcción de seguridades jurídicas para atraer inversiones, para atraer inmigrantes. Entonces, para todos estos liberales de la segunda mitad del siglo XIX, el Estado era importante, era muy importante. Y ahí uno ve una tensión, ¿no? Porque tenés un discurso en torno al pasado que reivindica ese momento dorado, pero que al mismo tiempo pretende revivir esa época reduciendo el Estado a su más mínima expresión, ¿no? Camila, uno de los datos distintivos, llamativos de la asociación de Milei fue que en el momento que él planteaba, bueno, se ve una etapa de sangre, sudor y lágrimas, sobre todo en la Plaza de Mayo, ¿no? La gente cantaba motosierra, motosierra, un poco vivando lo que venía. ¿Hay antecedentes de ajustes profundos, casi draconianos, como lo que plantea Milei, con apoyo popular, por lo menos sostenido en el tiempo? Bueno, a ver, una cosa es el apoyo, no recuerdo antecedentes de un presidente que gane las elecciones y sea celebrado, diciendo que iba a hacer un ajuste y sea celebrado específicamente por eso. Ahora, hay que ver si ese apoyo que tuvo la idea de la motosierra ese día en la Asunción, es un apoyo que se sostiene en el ni siquiera te digo en el largo plazo, te digo en el mediano plazo, es decir, cuántos meses. Y aparte de eso, no hay que confundir a quienes estaban en la plaza con el pueblo argentino, ¿no? Digo, como tampoco nos engañemos, como esta idea de, bueno, el pueblo es el que está siempre en la plaza. Bueno, no, la sociedad argentina es mucho más amplia y la sociedad argentina tiene una característica a lo largo de la historia, y es que ha sido siempre una sociedad muy organizada, muy movilizada, con mucha capacidad de movilización y con poca tolerancia es decir, que espera resultados rápidos de las políticas económicas. Entonces, hay que ver hasta qué punto Javier Milei tiene la capacidad de maniobra para ajustar y al mismo tiempo compensar a sectores más vulnerables
para que pueda haber cierta armonía social para poder pasar los meses más difíciles. Si bien él habla de compensaciones, las compensaciones que se anunciaron ayer, no sé si son suficientes para lograr armonía. No puedo predecirlo ahora. No sé si son suficientes para lograr armonía en las calles y para lograr esa tolerancia social al ajuste que él necesitaría en los próximos meses, ¿no? Camila, y te consulto por otra cuestión distintiva, es como que Milei es como una colección de novedades, ¿no? Pero esta cuestión muy fuerte del judaísmo presente en el discurso de Milei y asociada con una visión bastante mesiánica de la historia. ¿Cómo analizás este fenómeno? Bueno, a ver, eso también es algo bastante típico de bueno, con la cuestión de por qué el judaísmo, yo eso no manejo tanto, pero sí el discurso religioso mesiánico es algo bastante común en el propio discurso populista. Si uno mira el discurso de Menem de 1989, el discurso de Asunción de Menem, que seguramente es un discurso en el que Milei ha escuchado, o sea, o ha visto, o ha en parte tratado de inspirarse, porque una de las cosas que trata de hacer es mirarse en el espejo de ese Menem que está asumiendo en la crisis del 89, que tiene varios aspectos en común con la situación crítica que estamos viviendo. Ese discurso de Menem es un discurso muy religioso, muy religioso. Menem arranca y cierra su discurso con la imagen de la Biblia diciendo Argentina, levántate y anda, y lo repite como una suerte de prédica, y además la otra cosa que hace Menem en ese discurso es contar que él, mientras estaba en la cárcel, mientras estaba preso durante la dictadura, le pide a Dios que él quería llegar a ser presidente, y entonces y hay ahí toda una idea de mensaje divino que cuando yo escuchaba el discurso de Milei, pensaba un poco, bueno, está esta cosa mesiánica que uno puede encontrar en el discurso de Menem, ¿no? Así que ahí hay un aire una similitud, ¿no? Un aire de familia entre esos dos discursos. Ahora, esta idea mesiánica, en parte religiosa, bueno, suele aparecer en liderazgos o en estilos de tipo más populista, ¿no? Camila, mil gracias por participar en Mesa de Testigos esta noche. Nos quedamos con muchas ganas de hablar muchos temas. Los vamos a seguir charlando en una oportunidad que seguramente la situación argentina nos va a dar muchas oportunidades para... Gracias, Marian. Que tengan un buen programa. Gracias, estamos en contacto. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa de Testigos para hablar con Celina Calor, economista, coordinadora en Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, podemos decir bien. Estamos en la incertidumbre de qué puede llegar a pasar con las medidas que se anunciaron esta semana, pero bueno, vamos a desmenuzarlas. Primera lectura, ¿cómo calificarías estas medidas que anunció esta semana el ministro de Economía, Caputo? Bueno, en primer lugar hay algunas medidas que ya habían trascendido antes del anuncio del ministro de Economía, que están vinculadas por ahí a esto del achicamiento de la estructura del Estado, a mi juicio con muy poco impacto, digamos, en la cuestión del gasto público. Eso no tiene prácticamente incidencia, es más un gesto, una señal para decir nosotros también ajustamos acá, pero no creo que tenga demasiada incidencia. Lo que tiene que ver con la obra pública, ahí me quedan algunas dudas, ¿no? Porque el freno, la paralización de la obra pública sí tiene otra implicancia en la economía interna, ¿no? El sector de la obra pública, la construcción es muy dinamizador de la economía, en las provincias principalmente, también cómo impacta en el empleo y en la actividad económica en general, y esa paralización puede tener algún tipo de impacto. Y después creo que lo más central de lo que se empezó a decir hasta ahora y ver hasta ahora fue la devaluación, ¿no? Del tipo de cambio oficial, que fue también una devaluación un poco mayor a la esperada, a 800 pesos por cada dólar, digamos, oficial. A eso se le suman la cuestión impositiva, que se mantienen también distintos tipos de cambio. Eso también por ahí se hablaba que por ahí se iba a unificar. Bueno, parece que la unificación va a quedar para más adelante. Pero bueno, lo importante acá o lo más relevante es el dólar importador, que va a quedar en 9.40, por ahí, un poquito más tal vez, pero que arranca en ese valor. ¿Y por qué digo lo más relevante y central? Porque eso es lo que te marca principalmente los precios de la economía interna. Argentina, el sistema productivo argentina tiene muchos insumos importados, bienes de capital, y también consumimos productos de afuera, y todo eso se va a ver traducido, ¿no? El aumento del
del tipo de cambio se va a ver traducido a los precios sobre una inflación que ya veníamos trayendo muy galopante, ¿no? 150% de inflación en el último mes. Digamos, nosotros tenemos mediciones de 20% en supermercados. Bueno, que todo esto se monta sobre una inercia inflacionaria muy importante y probablemente va a empezar a golpear la actividad, que era algo que dentro de todo se venía preservando, ¿no? Si bien venía ya un freno en la actividad, lo cierto es que todavía el consumo estaba caminando, el empleo seguía creciendo, empleo registrado, el no registrado también, pero el empleo registrado privado industrial venía también con niveles récords, y creo que ahí ese va a ser el punto de inflexión, y ahí vamos a empezar a ver un poco la crisis con una recesión y un fuerte golpe en el nivel de empleo. Ahora, algunos medios internacionales también destacaron que hay una suba de impuestos, ¿no? Inclusive algunos diarios internacionales titularon impuestazo liberal, ¿no? Sí, ¿Cómo entró esta curioso eso, ¿no? El libertario, un impuestazo libertario. Bueno, la verdad que un poco inesperado, pero también creo que esto pasa porque los economistas en los libros podemos ver un montón de cosas, pero después está la realidad, ¿no? Y chocarse con la realidad del país, también lo que debe ser gobernar. No tuve esa responsabilidad, por supuesto, pero digo, llegar al Estado y ver cómo son las cosas en la realidad, y también la necesidad de los recursos públicos para infinitas necesidades y gastos que en realidad no son tan superfluos como se marcan. Entonces, bueno, ahí está la realidad, ¿no? Los libros contra lo que pasa en la vida real, y bueno, y ahí estos aumentos de impuestos que, déjame que te diga, son impuestos más que nada regresivos. A ver, acá no se le está haciendo pagar el costo a sectores más concentrados o que tienen cierta espalda para aguantar un poco más. Acá esto va de lleno a los trabajadores, las trabajadoras y los sectores medios de ingresos. Se anunciaron algunas medidas más de corte asistencialista para los sectores de menores ingresos, lo cual, por supuesto, celebro. Creo que va a quedar viejo, digamos, en el momento en que se otorguen estos aumentos, porque va a correr tan rápido la inflación que no va a alcanzar para comprar lo que se compraba antes, pero, por supuesto, mejor que estén que no estén. Ahora, los sectores medios de ingresos la van a tener mucho más complicada, y creo que se va a sumar a la pérdida de poder adquisitivo el peligro de perder el trabajo también, ¿no? Ahora, entre estos sectores que estás mencionando, que son los que se supone o que van a ser los perdedores de las políticas, ¿quiénes son los ganadores de estas medidas? Bueno, hasta lo que se deja ver, porque todavía no tenemos tampoco el programa económico. Hasta ahora lo que se fueron lanzando son medidas, ¿sí? Medidas, como llamó el propio ministro Caputo, medidas de emergencia. O sea, no tenemos cuál va a ser el programa económico una vez pasada esta emergencia. Sí, uno puede ver que acá hay ganadores y perdedores. Entre los perdedores, te decía, los trabajadores, pero también todo el sector entramado productivo industrial, agroindustrial, más que nada industrial. ¿Por qué? Por la apertura importadora que se está planteando, por la suba del tipo de cambio, la devaluación. Y acá hay un modelo atrás, digamos, que se quiere proyectar, que es un modelo más agroexportador o primarizador de la economía. Volvemos a esa idea de exportar materias primas, basarnos bien en la cuestión del agro, y bueno, la industria tal vez a un costado. Una industria que es la que nos genera los puestos de trabajo para absorber a la cantidad de trabajadores que tiene Argentina. Así que bueno, ahí es una gran incógnita cómo vamos a hacer para sortear esta crisis, ¿no? La devaluación puede ser un incentivo para que se liquiden dólares y de alguna manera se recompongan algo las cuentas del Banco Central. Sí, digamos, la devaluación viene a eso, ¿no? A corregir lo que ellos llaman corregir, ¿no? Ese valor para que impulsar un poco más la captación de reservas internacionales, pero con esta mirada por atrás, ¿no? Que los que tienen que salir, digamos, adelante es el campo y el modelo agroexportador, en detrimento de lo que significa una devaluación para el resto y las mayorías, ¿no? Porque la realidad es que ya lo venimos experimentando también. Hace poco tuvimos una devaluación del tipo de cambio oficial, pasada las PASO, y vino acompañado de un paquete de contención, ¿no? Que, bueno, quedó corto, se dispararon mucho los precios, pero había una idea de contener. Acá me parece que lo que estamos esperando es cuál va a ser la contención, más allá de la AUH.
la tarjeta alimentar, ¿qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con los trabajadores? Es decir, hasta que no tengan paritaria, en el mejor de los casos, el núcleo de trabajadores que está formalizado, que puede pelear un aumento salarial, va a venir por atrás de la inflación seguramente. Entonces, bueno, esto se le suma los tarifazos que se prevén por la disminución de los subsidios, los aumentos en combustible, una situación para el bolsillo de quienes tienen ingresos fijos bastante apremiante. Decías antes que lo que se anunciaron esta semana son medidas y que falta para ver el plan. ¿Qué partes del plan nos falta todavía ver? Bueno, falta ver a dónde queremos ir con estas medidas. Esto que hablábamos recién, ¿no? La cuestión de, bueno, esto de algún modo castiga el sector productivo industrial. Bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Verdaderamente queremos ir hacia un modelo agroexportador? ¿Qué va a pasar con el entramado productivo? Eso sería una de las cuestiones. Después, otras cuestiones que también se han hablado mucho, de la famosa bola del ELIX, que si bien se fueron desarmando, se pasaron a otro instrumento. Bueno, también es una cuestión ahí que se planteó como el problema y de repente no hubo ningún tipo, claro, de anuncio al respecto. Digo, de evaluación para qué, cuál es el objetivo, cómo se va a mantener ese tipo de cambio, vamos a unificar los tipos de cambio, digamos, qué va a pasar con el resto de las variables de la economía. Centralmente yo creo que siempre pongo el foco en la cuestión del trabajo, porque la única manera de salir de sacar a personas de la pobreza es a través del trabajo, bueno, por supuesto mejorando los ingresos, pero sin trabajo es prácticamente imposible, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, estas políticas que se fueron tirando, que parece que el ancla va a ser lo fiscal, inclusive lo salarial, dentro de sus propios términos, ¿no? Valoraciones al margen. ¿Puede funcionar este programa, estas medidas para bajar la inflación en un plazo determinado? En el corto plazo yo la verdad es que no creo que baje la inflación, al revés, o sea, nadie puede pensar que con una devaluación del 100%, con aumento de tarifas que se viene a partir 1 de enero, ya anunciado, de prepagas, a todo eso se le va a espiralizar, lo que tiene que ver con, no sé, se me ocurre, colegios privados, bueno, el transporte que también se viene, la nafta. La realidad es que nadie puede ver que con eso vayamos a bajar la inflación. Y sin ningún tipo de acuerdo, porque también se podría haber planteado, bueno, devaluamos, pero nos sentamos con las alimenticias. A ver, aumenten hasta acá, hasta lo que fue la devaluación, no me hagan una esterilización de esto, porque la realidad es eso, no tenemos techo para esta inflación. Y bueno, todo el tiempo se habla de que se quiere evitar una hiper, pero la verdad es que no se ven los instrumentos a través de lo cual lo van a frenar. Con lo cual yo veo que en el corto plazo no encuentro hasta ahora ningún indicio de querer bajar la inflación. Sí, lo que puede suceder es que una fuerte recesión, caída del empleo, caída de los ingresos, freno del consumo, freno de la actividad, y en algún momento los precios encuentren un techo, por una cuestión lógica de que si no hay demanda en algún momento, pero para que llegue eso tiene que pasar un tiempo largo, digamos, no es que estoy hablando de que la gente no pueda ir a comprar al supermercado. De otro modo, yo no veo que la inflación, digamos, tenga una respuesta favorable. Y es una pregunta quizás, hasta inclusive es difícil de responder, pero ¿cuánto puede ser la tolerancia social a esta situación, teniendo en cuenta que se vienen varios meses muy, muy bravos? Mira, eso es difícil de medir. Yo creo que ya con estos anuncios, de nuevo, sin un paquete de contención, a mí ya me parece algo alarmante, digamos. Tal vez porque puedo analizar el todo por las herramientas de la profesión, digo, pero la verdad es que el impacto que va a tener esto sin mediar política de contención va a ser brutal. Así que yo no sé hasta dónde esto puede tener un consenso o un apoyo de los mismos votantes, digamos, ¿no? Que también muchos votaron pensando en que el ajuste iba a caer sobre la política, y eso lo veníamos marcando. La política no tiene tal margen de ajuste, esos 15%, 5% no existe, o sea, no hay ese margen de ajuste. Son ajustes mínimos que se pueden llevar a cabo, y después lo grueso del gasto público también hay que remarcarlo. Son dos partidas muy grandes: seguridad social, principalmente jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, y por otro lado servicios económicos, que esos son subsidios a las empresas energéticas y al transporte, principalmente. Esas son las dos grandes partidas del presupuesto donde se lleva más de la mitad, la mayoría del presupuesto va ahí. Entonces la verdad que la estructura del Estado
prácticamente no mueve el amperímetro acá. A ver, como gesto está bien, pero no es simbólico, ¿no? Señora, te hago la última. Está claro que la situación al 10 de diciembre es una situación muy complicada en términos de inflación, la falta de reservas, bueno, la cuestión del déficit. Digo, ¿qué otro camino se podría haber tomado para solucionar estos problemas que no implicaran la política que anunció Caputo esta semana? Bueno, a ver, es difícil también, pero creo que el camino, sin lugar a dudas, es con más producción y más trabajo. Eso es lo que yo veo, para no impactar en la sociedad, digamos, un impacto social tan grande como va a tener esto. Se debería haber buscado un camino de estabilización de los precios por esa vía, no rompiendo todo lo que sí más o menos funcionaba, ¿sí? Como decía, se cuidó mucho la industria, se cuidó mucho el trabajo, no se cuidó la inflación, que fue el gran problema, y las reservas internacionales. Pero bueno, ahí hay una conjunción de cuestiones, pero lo que hay de fondo son modelos de país. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país productivo que pueda darle oportunidades a los 46 millones o queremos un país que solamente exporte y que eso se reduzca a mucho menos personas, digamos? La verdad que creo que viene por ahí un poco la mano, y también el diagnóstico sobre la inflación. En esto sí, por ahí insistimos bastante desde el CESO, del Centro de Estudios, hay un diagnóstico de la inflación totalmente monetarista. También lo tuvo el gobierno anterior, que se acaba de ir, digamos, y la inflación en Argentina hoy no tiene netamente componentes monetarios. No, reduciendo el gasto, la cuestión fiscal o reduciendo la emisión monetaria, no se va a bajar la inflación, porque acá tenés componentes de indexación, de inercia inflacionaria que ya operan, digamos, sin mirar esas cuestiones monetarias. Incluso si haces de ancla el tipo de cambio, tampoco te frena la inflación. Con lo cual, ese tipo de diagnóstico también hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a ver esas otras causas de la inflación que no son nuevas. Nosotros creo que desde 2014 insistimos con esta idea de mirar estos componentes inerciales, pero bueno, nos están llevando, ¿no?, a este más de 150% de inflación que no sabemos cómo se termina el año. Celina, gracias por venir. Gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo. Llegamos al final de Mesa de Testigo esta noche. Hablamos con Pablo Corsalini, intendente de Pérez, referente del grupo de intendentes del peronismo. También con Celina Calore, economista, coordinadora en Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y también con Camila Perochena, historiadora, docente de la Universidad Torcuato Di Tella. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @Mesa de Testigo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.